La palabra fuente alude a un manantial, lugar de donde brota el agua. Llevado este concepto al derecho, sigue manteniendo su sentido original, aunque aplicado de modo figurado, responde a la idea de cómo nace el derecho vigente, en un momento determinado, es decir, cuáles son las formas de producción o creación de las normas jurídicas obligatorias en un Estado, que constituyen por lo tanto su derecho positivo. Asimismo, con carácter preliminar debemos tener en cuenta que cada rama del derecho tiene sus propias fuentes del derecho. Los civilistas suelen distinguir exclusivamente entre fuentes formales, que algunos autores denominan fuentes directas, y fuentes materiales. La fuente formal del derecho es la dotada de autoridad, de obligatoriedad en virtud del mandato del mismo ordenamiento legislativo. Desde este punto de vista la ley es la principal fuente del derecho. Pero, como la costumbre también suele ser reconocida por el ordenamiento como obligatoria, bajo ciertas circunstancias, se la incluye entre las fuentes formales. Algunos autores suelen incluir también a la jurisprudencia dentro de las fuentes formales del derecho, al menos cuando las soluciones dadas por los jueces son obligatorias para otros tribunales u otros jueces. Fuente material es, en cambio, la que no tiene la autoridad u obligatoriedad nacida del mismo ordenamiento positivo, pero que constituye factor o elemento que contribuye a fijar el contenido de la norma jurídica, al conocimiento del derecho y a su más certera aplicación. Se incluyen acá la jurisprudencia, también según algunos autores, y la doctrina. Hay dos sentidos para hablar de jerarquía de fuentes. En sentido propio, alude a la jerarquía entre reglas de distinto origen, costumbre y ley, y en sentido impropio, refleja las relaciones entre reglas del mismo origen, estableciendo, por ejemplo, que la ley es superior al decreto y éste a la ordenanza. En sentido propio no existe duda, hoy en día, que la ley es la principal de las fuentes del derecho objetivo, ya que, en definitiva, solo la fuente legislativa produce derechos sin límites. La costumbre y la jurisprudencia son siempre fuentes limitadas y los límites están establecidos por la misma ley, que puede dejar sin efecto una costumbre inveterada, o una jurisprudencia establecida. En una definición clásica, se entiende que la ley es el precepto común, justo, estable, suficientemente promulgado. Justo quiere decir, en este caso, igualdad de tratamiento de situaciones iguales. Común significa que se trata de una norma formulada en términos generales, en el sentido de haberse establecido para un número indeterminado de actos. Suficientemente promulgado hace referencia a que ha de haber sido establecido por el legislador conforme al mecanismo constitucional. No hay que olvidar además, que la ley es obligatoria como uno de sus caracteres principales. La ley no se limita a dar consejos sino que tiene juridicidad, y ello supone obligatoriedad y sanción si no se respeta esa obligatoriedad. Ley en sentido material es toda norma general y obligatoria, emanada de autoridad competente. Se incluyen entonces la misma Constitución Nacional, los tratados cuando han sido incorporados al derecho interno por el mecanismo previsto en la Constitución, las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Estas son leyes supremas de la nación y por ello las autoridades de provincia están obligadas a conformarse a ellas. También entran en la categoría de leyes en sentido material las constituciones provinciales, las leyes provinciales, y la legislación administrativa, decretos, ordenanzas, edictos, en la medida que emane de las autoridades administrativas dentro del marco de sus competencias. Ley en sentido formal es toda norma emanada desde el Congreso conforme al mecanismo constitucionalmente determinado. Ley en sentido formal y ley en sentido material pueden coincidir, lo que sucede cuando la norma sancionada por el Congreso conforme al mecanismo constitucional es general y obligatoria, como el Código Civil y Comercial, el Código Penal o la Ley de Trasplantes. Puede haber leyes en sentido material que no lo sean en sentido formal, tal como un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo o una ordenanza o edicto dictado por un municipio dentro de la órbita de su competencia. Finalmente, pueden existir leyes en sentido formal, es decir sancionadas por el Congreso de la Nación conforme al mecanismo constitucional, pero que no lo son en sentido material. Tal sería el caso por ejemplo cuando el Congreso da una pensión a una persona determinada en virtud de sus grandes servicios a la patria o también cuando ordena erigir un monumento. Los usos convencionales, o usos de los negocios o usos del tráfico son definidos como los que de modo corriente y uniforme se observan en la práctica de los negocios jurídicos y especialmente en la de los contratos. Tales usos son los que más propiamente pueden recibir la clasificación de usos jurídicos. Y aunque no tengan la consideración y fuerza de la costumbre, por faltarles el elemento interno y jurídico de ésta,
les corresponde empero una importante función interpretativa y supletoria de la voluntad de las partes. Al respecto, el artículo 1 del Código Civil y Comercial establece expresamente: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Un principio general de derecho es una idea rectora, o, en otras palabras, principios jurídicos son los pensamientos directores de una regulación existente o posible. Y la aplicación de los mismos como fuente de autointegración, requiere, como dato previo, que no exista una normativa aplicable al caso. En un sentido estricto, la jurisprudencia alude a las decisiones emanadas de los tribunales que sientan doctrina al decidir las cuestiones sometidas a ellos. Aunque algunos autores discuten si todas las decisiones judiciales constituyen o no una verdadera fuente de derecho. Siguiendo una larga tradición de juristas que comenzó en los primeros siglos de nuestra era, para terminar debemos referir como fuente de derecho a la doctrina, la cual se encuentra constituida por las obras de los juristas expresada a través de los libros, de los artículos, los comentarios a las sentencias judiciales o las críticas de la legislación. Las cuales, juntamente con la autonomía de la voluntad expresada por los particulares en los contratos, crean normas que son obligatorias para las partes.